Ahí está. Muy buenos días. Bueno, antes que todo, gracias a la invitación a toda la organización, a María, por yo creo que sentar un precedente. Yo creo que es la primera vez que la Asociación de Medicina Ortomolecular está presente en un congreso de nutrición de esta manera. Entonces, agradezco la oportunidad y eso significa que estamos ganando un poco confianza, espacio, gracias a profesionales que están sentados conmigo acá, que trabajan con bastante ética y sobre todo basados en ciencia, que es lo importante. Porque generalmente la medicina ortomolecular muchas veces fue catalogada de los chantas, ¿sí? Aquellas personas que obraron de mala manera, cometieron errores garrafales en tratamientos, prometiendo curas que en realidad no consiguieron con tratamientos, y de repente ahí comenzó a salir ese término de chantas. Pero también de repente somos chantas porque no tratamos un síntoma, un medicamento. Y para los efectos adversos de ese medicamento, otro medicamento. Entonces no somos ese tipo de profesionales. Y yo terminé en la medicina ortomolecular porque buscando alternativas, ¿sí? Por problemas de salud personales, ¿sí? Eh, y encontré resultados que no encontraba en el abordaje convencional de la medicina. La medicina ortomolecular sabe lo que significa. Yo soy bioquímico, médico y nutricionista, ¿sí? Entonces, empecé como bioquímico porque quería entender cómo funcionaba el cuerpo. Me imaginaba en un laboratorio inventando curas para 10.000 enfermedades, curando el mundo, pero después me dio ganas de tener el paciente enfrente, de tener ese contacto, de poder ayudar a la persona. Estudié medicina y luego me di cuenta que no podía curar nada, ¿sí? Que no lograba resultados verdaderos y duraderos con los pacientes. Entonces dije, tengo que estudiar nutrición, que es donde estaba el verdadero problema en la mayoría de los pacientes. Sí. Me especialicé en medicina interna, medicina funcional, ortomolecular, obviamente, microbiota humana. Mi padecimiento era un padecimiento inflamatorio intestinal. Entonces comenzaba a buscar alternativas y eso comencé a estudiarla. Soy el actual presidente de la Asociación Paraguaya de Medicina y Nutrición Ortomolecular. Entonces, eso es lo que hace el médico ortomolecular y lo que me pasó a mí, buscando alternativas y no siguiendo a la mayoría, ¿sí? Acá está, buscando una alternativa, un porqué, ¿sí? Buscando la causa de por qué nos enfermamos, que vamos a hablar a continuación. Y es esto, la ortomolecular significa la molécula justa, ¿sí? Individualizar el tratamiento. Como va a hablar la compañera en un rato, Jimena va a hablar de que todos somos genéticamente diferentes. Tenemos polimorfismos que nos diferencian a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestra bioquímica es también diferente. Y al ser tan diferentes, entonces, ¿por qué tenemos que tratarlos a todos igual? ¿Sí? ¿Tiene este problema? Estatina. ¿Tiene este problema? Metformina. A todos por igual. Entonces, individualizar los tratamientos es muy importante. Vamos a hablar un poquito de las mitocondrias como el origen de todo. Vamos a conocerlas, vamos a hablar del estrés oxidativo, de lo que es disfunción mitocondrial, cuáles son sus signos, sus síntomas, qué estrategias tenemos para mejorarla, el concepto de flexibilidad metabólica, por último, más estrategias para mejorar nuestra salud mitocondrial. Eh, Disfunción mitocondrial. La mitocondria es algo que se está estudiando ahora, es impresionante lo que se sabe, inclusive se están haciendo trasplantes mitocondriales, ¿sí? De un paciente sano, de órganos sanos, a un paciente que tuvo una ACV, que tuvo un infarto. Pueden leer bastante, trasplante mitocondrial, por ejemplo. Entonces, hasta este punto estamos con la mitocondria. ¿Por qué el origen de todo? Porque hace más de 1500 años, la teoría evolutiva habla de que un grupo de bacterias fotosintéticas inundaron la atmósfera con grandes cantidades de un gas venenoso. Ese gas venenoso era el oxígeno, ¿sí? Y solamente algunas bacterias podrían sobrevivir en esa presión de oxígeno que existía. Entonces, una célula se habla de que engulló, fagocitó a esa bacteria para poder sobrevivir en ese ambiente de alta concentración de oxígeno. Y esa bacteria es la mitocondria. Y esa célula que la engulló
son las células eucariotas que hoy tenemos, ¿sí? Entonces, gracias a esa simbiosis es que hoy somos lo que somos. Entonces, por eso se habla mucho de que el origen de todo. Bien. Bueno. Y quería antes de empezar también hablar un poquitito de por qué nos enfermamos. Y eso es lo que tratamos de buscar siempre y de mejorar. No de tratar el síntoma, sino de por qué se enferma la persona. Y las 4 bases de la enfermedad generalmente son estas. Estrés oxidativo, inflamación, glicación, metilación. Cuando hay alteración de estos procesos, nos enfermamos. Pero todos estos fenómenos, metilación, glicación y sobre todo el estrés oxidativo, terminan en uno solo, inflamación. ¿Sí? La inflamación crónica de bajo grado, la causa principal de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? Ir a eso, a desinflamar al paciente, al ver por qué se está inflamando ese paciente. Y de ahí salen los grandes enemigos de la longevidad actual. ¿Cuáles son? Inflammaging, inflamación que se va desarrollando con la edad. A medida que envejecemos nos inflamamos. Encortamiento del telómero, un proceso de envejecimiento donde los telómetros se van quedando cada vez más chicos, celulares. Acá está lo que vamos a hablar hoy, disfunción mitocondrial como causa de envejecimiento. ¿Sí? Y luego está depresión del NAT, o sea, también disfunción mitocondrial. Ese NAT está relacionado a las famosas sirtuinas. Por ahí han escuchado la dieta SIRT. ¿Sí? Vamos a hablar un poquitito de eso. Y el NAT, que ahora ya se utiliza como el super mega suplemento. El tamaño y el número de mitocondrias disminuyen durante el proceso de envejecimiento, primero. Entonces, podría hablarse de que las mitocondrias estaría uno de los secretos de la longevidad, mantener nuestras mitocondrias sanas. La mitocondria es la principal fuente de radicales libres endógenos. Radicales libres, estrés oxidativo. Si la mitocondria no está bien, hay estrés oxidativo, y si hay estrés oxidativo, hay inflamación. ¿Sí? Está el famoso dicho en la medicina ortomolecular: si me estreso, me oxido, y si me oxido, me inflamo. Si me inflamo, me enfermo. ¿Ok? También tenemos fuentes exógenas de radicales libres que perturban a estas mitocondrias y a ese estrés oxidativo, que ya lo sabemos todos: estilo de vida, ¿sí? Tabaquismo, senoestrógenos, disruptores endocrinos, ¿sí? Los propios medicamentos, el tipo de alimentación, radiaciones, contaminación ambiental, etc. Y nos enseñaron que la mitocondria es la central energética de la célula. Sí, eso es del colegio, yo creo que ya lo sabemos, o tal de la escuela. Pero no es solamente eso. Ahí está todo lo que hace la mitocondria. ¿Sí? ¿Sabe dónde se produce el grupo hemo? Para que tengamos buena hemoglobina y no estemos anémicos. Mitocondria. ¿Dónde se sintetizan hormonas esteroides? Mitocondria. Problemas hormonales, problemas anémicos ya estarán relacionando con mitocondria entonces. Bien. Homeostasis del calcio, síntesis de esteroides, biogénesis, mitofagia. En el sistema inmunológico, ¿sí? En la apoptosis, en el ciclo programado de las células, ¿sí? Producción de ATP, que ya lo sabemos. Millones de cosas están ahora y se conocen cada vez más. El 10% de nuestro peso es mitocondrias. 10% de nosotros somos mitocondrias. Y esta es una premisa que habla de, sobre todo en medicina deportiva también se habla de esto. Cuanto más energía se gasta, más mitocondrias se presencian. ¿Sí? Ya les dice esto que si hacemos ejercicio, hacemos biogénesis mitocondrial. ¿Dónde están las mitocondrias? Ya sabemos que el 10% de nuestro peso son mitocondrias. Cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Fíjense lo que pasa en el cerebro. 40% de las mitocondrias se localiza en el cerebro. Casi la mitad de nuestro cuerpo. Por eso se están haciendo trasplantes mitocondriales en ictus, en ACV, por ejemplo. Músculo cardíaco, corazón, mitocondria. 30% de las mitocondrias. Allá tenemos el 70% entonces, entre cerebro y corazón.
Músculo. 20 a 25% de las mitocondrias tenemos en el músculo. Y adivinen dónde es otro órgano donde tenemos muchas mitocondrias. Como les hablé, síntesis de hormonas esteroides. Ovario y testículo, 10 al 15% de las mitocondrias se encuentran ahí. ¿Sí? Entonces, así más o menos distribuimos prácticamente todas nuestras mitocondrias. Este es un estudio un artículo donde se habla de todo lo que les dije, la síntesis de hormonas esteroides. Habla de que las mitocondrias son sitios esenciales para la biosíntesis de hormonas esteroides. ¿Sí? Vamos a seguir con esto. Después vamos a hablar un poquitito de estrés oxidativo. Entonces estamos hablando de estrés oxidativo, estamos hablando de mitocondria. Se habla de que el estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento. Es una teoría del envejecimiento que es del estrés oxidativo, o sea, disfunción mitocondrial. Y este estrés oxidativo habla este artículo de que, así como la inflamación es buena, porque sin ella no podríamos haber aguantado un COVID, un dengue, pero el exceso y persistentemente es el problema, cuando se hace crónica. Lo mismo el estrés oxidativo. Nos sirve para defendernos, para atacar células cancerosas, pero cuando eso se desregula, es el problema. Ni falta ni exceso. Estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, etcétera, tenemos en esto. Luego hay un artículo espectacular donde se comienza a hablar de el programamiento fetal, ¿sí? Desde que estamos en la panza de la mamá, si hay estrés oxidativo, si hay falta de buena alimentación, lo que hablaron los doctores, ¿sí? Ya desde la panza y hay un estrés oxidativo, eso se relaciona ya con enfermedades cardiovasculares en el adulto, por ejemplo, ¿sí? Implicamiento del estrés oxidativo en la programación fetal de la enfermedad cardiovascular. Estrés oxidativo en la aterosclerosis. Volvemos a lo mismo, si no hay estrés oxidativo no hay placa aterosclerótica, ¿sí? Entonces no es solamente ver la cantidad de colesterol, sino el estrés oxidativo y la inflamación que tiene ese paciente. En enfermedad diabética hay estrés oxidativo. ¿Y cómo definimos entonces la disfunción mitocondrial? Disfunción mitocondrial tenemos primaria, cuando el problema radica ahí en la mitocondria. Ella tuvo el problema. Esa es la primaria. Y secundaria, cuando todas las enfermedades que estamos mencionando convergen en una disfunción mitocondrial. Todas las enfermedades terminan con una disfunción mitocondrial. Todas las veces que recibimos pacientes en el consultorio y se están quejando de alguna patología, diabéticos, obesos, hipertensos, son pacientes con mitocondrias que no están funcionando bien. La disfunción mitocondrial definida operativamente como una disminución de la capacidad respiratoria de la mitocondria, junto con una disminución del potencial de membrana, generalmente acompañado de un aumento de producción de radicales libres, estrés oxidativo. Está relacionado con el envejecimiento, están íntimamente conectados. Y acá tenemos una imagen donde comparaba un fibroblasto joven y se marcó de esta manera y se dio cuenta que los jóvenes con los viejos, fibroblasto, se dieron cuenta que la masa mitocondrial estaba más presente, pero más disfuncional. Había más mitocondrias, pero todas dañaditas. Después el potencial de membrana estaba mucho menos en la senescencia, o sea, estaba funcionando menos esas mitocondrias. Y por último, el estrés oxidativo, donde había más, en el fibroblasto viejito. Más estrés oxidativo, menos potencial de membrana y muchas mitocondrias disfuncionales, ¿sí? Eso es lo que hablaba este artículo. ¿Y cuáles son los mecanismos a través de los cuales le dañamos a las mitocondrias? Ahí bioquímicamente sucede eso, ¿sí? Hablamos de una sobrecarga de calcio, porque acuérdense que todo lo que es la bioquímica del calcio es controlada por la mitocondria. Un desbalance entre el NAD y el NADH. Luego tenemos un desequilibrio en el turnover de la mitocondria, entre la mitofagia y la biogénesis mitocondrial. Si eso no está bien equilibrado, hay disfunción mitocondrial. Nutrientes, ahí está, la disponibilidad de nutrientes. Si hay en exceso de nutrientes, se activa la cascada del mTOR, ¿sí?
Y si hay falta de nutrientes, se activa la cascada de las sirtuinas. ¿Sí? Por eso se habla mucho de el ayuno con las sirtuinas. Ya vamos a hablar de la restricción calórica. Inestabilidad del ADN mitocondrial. Otra cuestión. Entonces, vamos a pasar acá. Disfunción mitocondrial relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que hablábamos, hipertensión, diabetes, todo eso es disfunción mitocondrial. ¿Y qué sucede? Esto es una diapositiva donde habla de la relación entre disfunción mitocondrial e inflamación. Si hay disfunción mitocondrial, se activan todos estos mecanismos que vemos acá, que son patrones moleculares asociados al daño. Son fragmentos de mitocondrias dañadas que activan toda esa cascada de coagulación que ven arriba a través del factor NF-kappa beta y comienzan a producir en exceso citocinas inflamatorias. El daño mitocondrial genera inflamación y ya sabemos el resto. ¿Ven? Alimentando nuestras mitocondrias. Este es un artículo donde habla de que después de una enfermedad grave, de una enfermedad crítica, después de estar en terapia intensiva o tener inclusive un dengue, un COVID, ustedes no quedan un poco cansados después. Esa convalescencia que se siente después es debido a la disfunción mitocondrial que se genera. Entonces habla de eso y habla de todos los suplementos que nos pueden ayudar a mejorar la función mitocondrial. Y acá estamos, por ejemplo, para darles un ejemplo de la cadena mitocondrial de electrones donde se produce el ATP y todos los nutrientes que están implicados en cada una de esas reacciones. Vamos a ver. Selenio, la famosa coenzima Q. Hablar de mitocondria es hablar de coenzima Q. ¿Sí? Y esto es medicina ortomolecular. Todos los nutrientes, en dónde están y cómo los podemos utilizar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos disfunción mitocondrial? Fatiga crónica, problemas intestinales, dolores musculares, puede alterar la fertilidad, ansiedad, depresión, cefaleas. Todo eso son síntomas de disfunción mitocondrial. Entonces ya hablé. Enfermedades neurodegenerativas relacionadas a la mitocondria. Todos, Alzheimer, Parkinson, Huntington, todo esto. Obesidad. La persona obesa no está funcionando bien su mitocondria. ¿Ok? Vamos a ir avanzando porque se acaba el tiempo. Entonces, por eso, digo que la mitocondria también es el final de todo, el origen y el final de todo. Todas estas enfermedades convergen en disfunción mitocondrial. ¿Y estamos destinados a eso? No. ¿Cómo podemos mejorar nuestra mitocondria? Ejercicio, biogénesis mitocondrial, ¿sí? Tenemos acá 5 meses de ejercicio, todo lo que mejoró, este artículo habla de esto, ¿sí? Alimentación con más calidad nutricional, menos densidad calórica y sí más densidad nutricional, ¿sí? Flexibilidad metabólica es fundamental para mantener el equilibrio en momentos de exceso, que pueda soportar ese exceso de nutrientes, en momentos de falta, esa capacidad de tener cintura para el exceso y para el déficit, a eso se llama flexibilidad metabólica. Y eso lo está regulando las sirtuinas, el mTOR, toda esta cascada inflamatoria que merece toda una clase aparte. Bien. Y cuando hay falta de esa flexibilidad metabólica, por ejemplo, esto se relaciona con cáncer, con diabetes, con síndrome metabólico. Todo eso a la falta de flexibilidad metabólica de nuestras mitocondrias. ¿Cómo activar esto? A través de restricción calórica, exposición al frío, se habla, ¿sí? Está muy de moda también eso que compras tu piscinita y te metes con el hielo. Bueno, esto de repente puede ayudar a la biogénesis mitocondrial. Respetar el ritmo circadiano. Si no estamos durmiendo bien, estamos haciendo guardias, no estamos durmiendo bien, estamos dañando nuestras mitocondrias. Ejercicio, obviamente. Esto me gusta. El ejercicio es el guardián de la salud metabólica. ¿Ok? Llévense eso. Las sirtuinas están muy relacionadas con la biogénesis mitocondrial. Suplementación. En ese artículo que les mencioné, sacamos esto. ¿Qué podemos tomar para mejorar nuestras mitocondrias? Complejo B, metabolismo del hierro, coenzima Q, PQQ, NAC, N-acetilcisteína, que lo utilizan los neumólogos para echar el catarro, pero funciona mucho más que eso. Hígado, mitocondria.
L-carnitina, magnesio, vitamina D, cafeína, D-ribosa, ácido alfa-lipoico. Todo eso, si tomamos y lo suplementamos correctamente o si lo conseguimos de los alimentos, aún mejor, sirve. Entonces me voy con, independientemente de la patología o del diagnóstico, primero ayuden a la mitocondria cuando tengan el paciente enfrente. ¿Sí? Muchas gracias. El doctor del futuro curará y prevendrá enfermedades con nutrición. Ya lo hablaba el señor Thomas Edison hace mucho tiempo. Los invito a que sigan a la Sociedad de Medicina Ortomolecular con los cursos que tiene. Este es el curso central, ¿sí? Que se lanza, se hace de forma anual. Luego tenemos cursos de actualización, en donde tenemos uno de interpretación funcional del laboratorio. Por ejemplo, donde vamos a aprender que el ácido úrico elevado es un marcador de disfunción mitocondrial. Vamos a aprender eso ahí. Luego, fundamentamentos de la hormonología integrativa. Ahí se va a hablar mucho de mitocondria, donde se producen las hormonas. Y muchas gracias por su atención.